El libro de Federico Campoy, El deseo imposible de infinito, visión y salvación. No teman. No voy a hablar mucho y no les voy a destripar el libro. No sabrán por mi boca que el mayordomo es el asesino. Léanselo. En cambio, puedo hacer lo que él no debería hacer y no hará, que es hablar de la oportunidad de haber escrito este libro y los elogios que yo sí puedo hacer, pero que él, por razones obvias, de honradez intelectual, no va a hacer. Este libro, esta monografía, es fruto de un ejercicio intelectual. En estas páginas hay pensamiento. Alguien podría decir, esto es de perogrullo. No, no es de perogrullo. En nuestra sociedad piensan 4 y el resto imaginamos. Sentimos, vivenciamos, queremos, deseamos, pero pensar. 4, uno de ellos Federico. Luego es una obra de pensamiento. Es muy importante. ¿Qué estimula? A mí me ha ayudado mucho a plantearme cuestiones que cualquiera que no esté abonado a Sálvame, pues se las plantea. Me conste que Juan Javier Vázquez es antiguo alumno mío y lo quiero mucho, pero claro, lo que no puede ser, no puede ser. Claro, para meterse en este libro hay que aceptar 2 axiomas. Si no, no hay conexión, no hay canal y no hay código para compartir. 1, nos vamos a morir. Sí, nos vamos a morir. Todos ustedes se van a morir. Yo me voy a morir. Y además no solo es eso, sino que es una de las poquísimas cosas de las que tenemos certeza absoluta. Y la que no nos equivocamos. Descartes, con la tontería aquella del pienso luego existo, se equivocó. Pero la que nos vamos a morir, de eso no tenemos ninguna duda. Axioma segundo. El pecado original es el misterio, uno de los misterios de la fe más difíciles de entender y aceptar, pero sin él no se explica nada de la historia humana, ni del pensamiento humano. O lo tomas o lo dejas. En el libro, una y otra vez, pues hilo conductor, en la idea de que necesitamos ser salvados. Eso yo creo que lo asumimos todos. Necesitamos ser salvados por el médico, necesitamos ser salvados por nuestros maestros, necesitamos ser salvados por nuestros padres. Necesitamos ser salvados del mal que cometemos. ¿Y por quién? La autosalvación, la autoabsolución, no vamos bien por ahí. Estamos, por tanto, ante una muy lúcida aproximación. No sé si él estará de acuerdo, pero desde el punto de vista de la fenomenología, que es algo con lo que yo en principio no tengo demasiada afinidad, una aproximación al problema de la salvación a partir del Evangelio de San Juan, con un enfoque filosófico muy actual, obviamente, y muy sugerente. Es un libro que se lee bien, con tiempo, despacio, saboreándolo, pero que no va a dejar a nadie indiferente porque nos va a formular nuevas cuestiones o a revisitar, palabra muy fea, pero se usa, a revisitar cuestiones que a lo mejor tenemos un poco empolvadas en la alacena y necesitamos retomar para seguir viviendo. Yo no tengo más. Muchas gracias por escribir este libro. Y ahora quedo a la espera de lo que hemos venido a escuchar. Me han dado permiso para quitarme la mascarilla, así que si tengo el vuestro me la quito. Muchas gracias, Kiko, por tus palabras
yo tampoco quiero hablar mucho. A mí me gustaría convertir este momento en un pequeño coloquio. Para eso tengo que poner el capote, claro, si no el toro no entra. Entonces, creo que debo ahora provocar un poco, que es lo que intento hacer en este libro. No deja de ser una provocación porque yo mismo soy víctima de esa provocación, con mi propia existencia. Y es el punto de partida. Yo, como ser que soy consciente, como ha dicho Kiko, de que, entre otras cosas, y fundamentalmente de que me tengo que morir, intento agarrarme a la vida como lo más precioso y lo más preciado que tengo. Pero además, como decía Ortega, no a una vida cualquiera. O sea, nosotros la peculiaridad que tenemos no es que queramos vivir, es que queremos vivir bien. Y el contraste es que muchas veces pues, no lo hacemos y buscamos, yo al menos busco con ansia momentos de plenitud en los que yo pueda entender que al menos esto tiene algún sentido. Existir y saber que existo además. ¿Qué pasa? Que cuando experimento algún momento de estos de plenitud, me parece que a todos nos ha pasado. Ese momento enseguida me revela su trágica condición, y es que es fugaz y además no corresponde con lo que yo espero. Y lo mejor que deja muchas veces los momentos de plenitud en mi vida es una herida. Y claro, frente a la herida, pues yo puedo hacer dos cosas. Una, ignorarla, como si no existiera, ignorar eso que me ha llevado a la herida, que es un deseo, como dice el título, de infinito, o al menos un deseo que es infinito, porque no se colma con nada. Y entonces dedicarme a distraerme, ¿no? Pues me distraigo. Y así puedo pasar la vida, o al menos creo que la puedo pasar. Me distraigo y ignoro que tengo esa herida. O bien, lo que se suele decir, respirar por la herida, ¿no? Respirar y hundirme en la amargura, en la desesperanza de poder encontrar algo que me satisfaga de verdad, ¿no? Pero esa herida va a seguir ahí. Y yo creo que es una condición del ser humano. Somos seres heridos, fundamentalmente heridos. Quizás nos definamos más por la ausencia que tenemos a veces o que clamamos una presencia que estamos buscando. Voy a aterrizarlo. Estoy así un poco como hablando de herida, de presencia, de ausencia, porque es en el fondo el sustrato que hay en el libro. Yo empiezo el libro preguntándome, ¿es la salvación? Es la primera pregunta que hay. ¿Una preocupación del ser humano en la segunda década del siglo XXI? O tercera, quizá me he equivocado, la tercera década del siglo XXI. Entonces, claro, pues yo creo que ciertamente ¿salvados de qué? De hecho, hay un programa que se llama así, ¿no? Salvados. Bueno, es lo que se llama Sálvame, que se ha aludido a él. Qué curiosos nombres, ¿no? Pero cuando yo me pregunto por la salvación, ¿realmente a qué me estoy refiriendo? Eso es un poco lo que yo quiero presentar en el libro. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de salvación? Pues yo entiendo que es algo de lo que no puedo salir por mis propias fuerzas. Es decir, yo no me puedo dar a mí mismo. Entonces hay que ver de qué realidades yo no puedo salir por mí mismo, porque de las demás ya nos ocupamos, ¿no? Tenemos ciencia, tenemos tecnología y pensamos que podemos ir dando respuesta a todos los problemas humanos. El problema es si realmente la ciencia y la tecnología tienen la capacidad de dar respuesta a todos los problemas humanos, ¿o no? Llama la atención que cada vez que hay un problema, por ejemplo, el volcán de La Palma, ¿no? Pues, según erupciona, enseguida pues, se acude como es normal. Bueno, los científicos, la ciencia tiene la respuesta, la ciencia lo va a resolver. Y al final dice, ¿pero cómo va a resolver la ciencia el volcán? Podrá explicar que hay una tal y que tal vez salga por ahí, pero luego sale por otro lado. Hacemos lo que podemos, pero parece que acudiendo a la ciencia nos quedamos más tranquilos, o al menos nos podemos distraer por más tiempo de la pregunta fundamental, para la que la técnica que desarrollamos no tiene respuesta. ¿No? Y hay que aceptarlo, no pasa nada. ¿Y cuáles son esas realidades de las que yo no me puedo salvar? Tened en cuenta que este libro está escrito está gestado durante muchos años.
pero está parido durante el confinamiento gordo que hubo en la pandemia, ¿no? Que a todos nos enfrentó con una realidad que ya sabíamos, pero que tal vez habíamos olvidado o de la que estábamos distraídos. Y es que somos pues, un ser que ante cualquier bichito, ante cualquier contrariedad, pues volvemos a caer y somos frágiles, somos falibles y no tenemos la capacidad de dar una respuesta y de controlar ni el mundo ni nuestra propia existencia, ¿no? Entonces ahí aparecen los grandes problemas que reaparecen una y otra vez, ¿no? Yo soy consciente de que existo y soy consciente de que me tengo que morir y además no me quiero morir. Entonces ya tenemos el problema. No me quiero morir y es que no quiero. Yo hablaba con Óscar la semana pasada, el compañero que está aquí, estuvimos en la presentación de un libro de un compañero de literatura, del que solo diré porque me gustaría que estuviera él aquí para luego decir algo, que decía esto mismo, que él no se quiere morir. Yo he hablado mucho con él de este tema, pero el problema es que él tiene absolutamente cerrada la puerta a la esperanza. Bueno, es un problema, es una experiencia. Y cuando no existe ninguna posibilidad de apertura a una posible solución, pues la vida se torna una mala broma. Porque es así, o sea, esto es una broma pesada. Que tener que yo ser consciente del límite, porque soy consciente, y a la vez no aceptar ese límite, pero a la vez rebelarme contra ese límite, todo a la vez. Sabiendo que yo no puedo hacer nada. De eso o me sacan o punto y pelota, se acabó la historia. Distraigámonos, disfrutemos al máximo la vida, viva Epicuro, ¿no? Y ya está, poco más. Cito, no recuerdo dónde, pero cito en el libro una frase de Epicuro, en su carta a Meneceo, cuando él dice la famosa frase de que cuando la muerte está, yo no estoy, cuando yo estoy, ella no está, ¿no? Como para ahuyentar el temor a la muerte. Pero es que lo que dice a continuación es que el remedio para este mal es extirpar el deseo de inmortalidad. Hay que acabar con él. Y acabado ese deseo, se acabó el problema. Pero claro, la pregunta ¿es que es posible acabar con ese deseo? El deseo imposible, a este título se le podrían dar 1000 vueltas por un lado y por otro, ¿no? Admite muchas interpretaciones. ¿Qué es lo imposible, el deseo o el infinito? ¿Qué es infinito, el deseo o lo que deseamos? Bueno, no me voy a enredar, pero evidentemente admite muchos matices y todo ello está en juego. Segunda parte, y con esto yo voy a intentar abrir a que podamos participar todos. Yo estoy encerrado en un círculo del que no puedo salir y soy consciente de que no tengo ninguna posibilidad de salir de él. Y he aquí que aparece alguien perdóname la expresión, pero con una chulería y con una pretensión que me dice, yo sí te puedo sacar de ahí, es más, soy el único que puede hacerlo. Y entonces yo, con mi mentalidad del siglo XXI, mentalidad postmoderna, tengo que decir, bueno, hoy día esto me sigue sirviendo, sigue siendo válido o lo tengo que descartar como una locura o como un sueño dorado o como algo que ya ha sido demasiado manoseado, ¿no? Después de 21 siglos ya es... ¿Y qué es esto? Bueno, pues es la pretensión, la figura de Jesucristo. Bueno, yo ahí hablo de Jesús como personaje histórico, que es un personaje que plantea este reto ante el cual uno puede distraerse y decir, bueno, paso de ello, no me importa. Pero si lo tomo medio en serio, me caben muy pocas opciones. O bien, esta persona estaba loca y, bueno, pues ya está, ¿no? O bien esta persona no decía la verdad, estaba, bueno, pues es un urde, ¿no? O bien hay una trama detrás de él que mitifica, en fin, pues ya ha habido muchas interpretaciones, pero si esto es un invento y esta persona ha sido la inventora, no habría que considerarlo ni siquiera un personaje ilustre, habría que eliminarlo de esa lista inmediatamente, porque nos ha engañado con relación a lo más gordo que tenemos como humanos. O bien puede caber la posibilidad de que lo que diga sea verdad. Entonces voy a considerar en serio lo que me está proponiendo. Y claro, lo que me propone, yo especialmente en el Evangelio de Juan, es muy gordo.
porque me está hablando de un juicio, me está hablando de una aceptación, una realidad que se llama fe, y me está hablando de una posible condena. Entonces yo me digo, ¿cómo entiendo yo esto? O sea, ya es poco que tenga yo esta tortura de tenerme que morir y no querer, para que encima me hablen de una posible condena. ¿Cómo se explica esto? ¿Entendemos? Que claro, yo dan ganas de decir, bueno, pues a otro que no se cuento. O sea, yo lo que necesito es salvación, no condena. ¿De acuerdo? Entonces, el punto de enfoque es, yo no concibo la condena, al menos en este análisis, como un posible punto de llegada, tipo ético, ¿no? Si no hay buen comportamiento fuera, sino como un punto de partida. Yo estoy en la condena porque simplemente por el hecho de saber que me tengo que morir y no puedo hacer nada respecto de ello, estoy condenado, salvo que alguien venga y me saque, ¿no? Entonces, ahí es el punto de partida. Yo analizo al principio condena y después ya viene la apertura a lo que esto me pueda significar. ¿Qué se entiende por juicio? No lo entiendo como un juicio, al menos en lo que yo interpreto y he visto en el Evangelio, como un juicio de tribunal, de sentencia, sino como un proceso de iluminación. Y salvación, pues es la posibilidad de que esto no sea una mala broma, sino que realmente haya una respuesta, ¿no? Que exista una vida y que pueda existir una vida plena, qué tipo de vida es esa, y que no se quede solo en decir quisiera creer que yo podría resucitar, sino que de hecho hay una posibilidad real y ha sido realizada. ¿Es posible decir eso? Hoy día, en el siglo XXI, sería un disparate en la época en la que parece ser que la tecnología nos va a resolver todo y va a alargar nuestra vida indefinidamente, ¿no? ¿Es realmente una salvación que nuestra vida dure 500 años? O que, bueno, todas esas promesas que hay de la biología y de biotecnología, en fin, que hay en el horizonte, ¿no? Como que parece que vamos a ser capaces de... ¿Realmente eso responde al problema más importante de como seres humanos? ¿O lo único que hace es estirar o alargar el problema? No sé si las preguntas... Yo le he pedido a Kiko que también me pinche y me pregunte o qué es lo que quiero brindar ahora. O sea, yo he hecho esta breve exposición. Espero no haber... yo no os he contado el libro, digo un poco lo que hay, porque el que lo quiera saber lo tiene que leer. Pero es esta problemática, en el fondo, es que creo que es universal. Vamos, no, estoy convencido, no lo creo. Lo que sé que no es universal porque es evidente es la elección que hace cada cual, ¿no? Frente a estos problemas, y las respuestas que se le dan son muy variadas. Yo aquí he escogido la que a mí primero la pregunta que me tortura, que es esta, y la respuesta que considero la única posible, porque el resto no son respuestas. O sea, que yo me disuelva en una energía cósmica, como decía mi tocayo el otro día, vale, pero a mí no me sirve de nada. O sea, es que no me... ¿Qué hago aquí? Después de la muerte, pues dejo de ser yo nunca he sido, soy yo, en fin, es un... Vale, yo con esto abro micrófono, dejo un poquito a ver si alguien quiere pensar o mi compañero aquí me... Es un problema real. Por allí apuntan. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la presentación en primer lugar. Y luego, yo no he leído el libro todavía, pero me ha gustado mucho la exposición que has hecho. Sobre todo la primera parte me surge una duda. Cuando hablas de que somos seres heridos, yo pienso también así, que al final estamos aquí de alguna manera para sufrir, que hay que disfrutar de los momentos buenos porque el sufrimiento existe y es intrínseco en la condición humana. Pero lo que me di cuenta es que cada vez vivimos más, como han dicho, buscamos el vivir más, pero nos hacemos más inhumanos y más sensibles al dolor. Y eso nos hace encerrarnos más en nosotros mismos y entrar en una rueda de más falta de humanidad y más falta de preocupación por los demás. Un ejemplo claro ha sido, por ejemplo,
cuando el COVID, cuando la pandemia, que hemos querido ver imágenes de la muerte, se han puesto imágenes de Nueva York o de la India o de otros sitios, y sin embargo no hemos querido verlas de aquí. Y entonces la sensación que tengo, y no sé si la compartes, es que cada vez la gente quiere ver menos sufrimiento alrededor, cada vez la gente es más insensible a los problemas de los demás, y eso en parte es posible que vaya unido a la falta de creencias que hay aún sobre todo en el mundo occidental que conocemos, en Europa más que en otros países de África, porque allí todo se vive de una manera diferente. Pero no sé si opinan de Sí, en parte yo creo que sí. Yo, ayer leí un artículo de mi maestro de filosofía, Miguel García Baró, que hablaba de una época no solo sin creencias, sino sin horizontes ni filosóficos ni de ningún tipo, ¿no? Como que se borra un poco las referencias que vayan más allá de mí. Y entonces, claro, es muy difícil establecer relaciones verdaderamente humanas así. Pero lo que pasa es que yo creo que no es nuevo. Lo que es nuevo es la difusión inmediata que tiene todo, o sea, el alcance, yo no sé si por las tecnologías o por todo, y la invasión absoluta en todas las esferas de la vida que hay. Entonces, claro, sí eso es una novedad, porque alcanza inmediatamente a millones y millones de personas de una manera. Pero yo recuerdo, me ha venido cuando hablabas a la mente Iván Karamazov, ¿no? En la novela de Dostoyevsky, cuando decía que era muy fácil y muy hermoso amar a la humanidad. Eso lo hacemos todos, ¿no? La humanidad es un concepto abstracto, pero cuando es el que tengo al lado, ¿no? Pues la cosa cambia y normalmente se suele trastocar la cuestión y sale otro sentimiento, ¿no? Frente al cual yo lo que elevo es una barrera. Y construyo mi propio recinto, ¿no? Es verdad que eso es así, pero claro, de eso debo ser salvado también. Porque es que... Yo, en lo que he leído del libro y en lo que te he escuchado a ti ahora, entiendo que partes de la conciencia clara de un ser finito que tiene un deseo infinito de continuar siempre. Y que te encuentras con ese objeto de deseo para ti y para el hombre que contigo piensa igual, de darte la posibilidad, ese infinito que se acerca a ti y que te da la posibilidad de que tú también lo seas, ¿no? Que es lo que ocurre con el cristianismo y lo que ocurre con más religiones. Yo entiendo que la religión da respuesta a eso, por supuesto, a ese deseo de infinito no da la ciencia ni da ni siquiera la perpetuidad en la familia. Y tal. Yo creo que la potencia fuerte la tiene la religión. La mayoría de las religiones, y sobre todo las religiones del libro, claro que sí, que nos ofrecen una eternidad. La cuestión está en que nos encontramos ahora mismo, esto que tú decías, ¿y tiene sentido ahora mismo? ¿Tiene sentido? Pues, claro que tiene sentido. Para muchísima gente, un sentido fundamental, porque casi no sabe encontrar sentido a lo demás infinito. Yo no creo, aunque mi opción efectivamente es buscar ese infinito, yo no creo que necesariamente el hombre tenga que pasar por el alcanzar ese infinito para dar sentido a la vida de Tejas abajo. El ser humano tiene una potencialidad muy grande y a través de su acción social, de la artística, de la intelectual, de la familiar, se realiza y es capaz de dar sentido a la vida que vive, aunque le atemorice también el final, claro, sí, le atemorice. Vivimos ahora mismo en un momento en el que estamos como muy distraídos de Tejas abajo, ¿no? Y efectivamente buscando distraernos más y algo que nos llene más, y algo, pues porque no nos cabe en la cabeza la locura esa de la que tú hablas. Este es un loco que viene
ofreciendo todo esto, que es una locura realmente. Entonces hay que ser un poco poeta, un poco atrevido para lanzarse. La razón te acompaña hasta cierto punto del camino. A partir de un punto te abandona. Y tú tienes que dar ese salto y confiar. Bien, es cierto que en la mayoría de las ocasiones, cuando tú das el salto, aunque ya la razón no te acompañe, la fe te va a abrir puertas distintas y te va a proporcionar razones que la razón no te puede dar. Pero ese paso para lanzarte, pues pienso que en tu libro puede servir de mucha ayuda la lectura de tu libro para que mucha gente se sienta identificada realmente con esa situación y quiera dar el paso. Pero también soy consciente de que ese paso y ese salto no viene solo. Yo creo que no está solo en nosotros. ¿Me explico? Creo que también el infinito interviene. Así es que estamos casi que condenados a estar condenados o estar salvados. Sí, ¿no? Bueno, es lo que se me ocurre así por encima. Luego quiero decir que en los distintos capítulos de tu libro haces unos análisis preciosísimos y tan sinceros, tan honestos, con tu corazón y con tu conocimiento filosófico y bien razonado. Porque como decía aquí el presentador del libro, en este libro hay mucho conocimiento, pero hay también mucho deseo y mucho corazón y muchas ganas de verdad y de encuentro, como creo yo que estás haciendo aquí para decirme algo ¿os encontráis más o menos igual? ¿Alguien tiene algo más alguna pista más? Pues eso es lo que he encontrado yo y me ha valido de mucho. Pues me agradezco mucho, o sea, porque en realidad el libro persigue eso, o sea, hay mucho de mí en él. Yo os decía antes que la gestación es de años, que luego se ha parido durante el confinamiento, pero ciertamente hay una interpelación que nace de lo hondo y que busca establecer un diálogo. Claro, luego es imposible, el lector lo leerá donde sea y dialogará. Es un diálogo misterioso, ¿no? Normalmente dialogamos a través del papel mayoritariamente con difuntos, ¿no? Y es un diálogo cuanto menos misterioso. Pero es verdad que persigue eso. No sé si querías... Yo tenía dos cositas, a ver qué te parece. Lo primero, porque me lo he dejado antes, lo del deseo imposible de infinito es muy resultón. Pero no es el título del libro, lo siento. El título del libro es Prisión y Salvación. Otra cosa es que con prisión y salvación uno no venda una escoba. Pero a mí me parece que el verdadero título es ese. Tú me dirás si estoy en lo cierto o no. Y luego, tú que además eres profesor, con los colegas en eso, tenemos unas inquietudes diarias en el aula, cómo romper la cáscara o la protección, o como le queramos llamar, que envuelve a las mentes de nuestros alumnos, sean universitarios, sean de la ESO, sean del bachillerato, da igual. ¿Cómo conseguir romper la cáscara para que empiecen, para que salgan, para que asomen y puedan plantearse estas cuestiones? Porque si no es como... Sí. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero lo del título. Tú sabes que en los contratos la letra pequeña es la que marca el rumbo, ¿no? Pues aquí está la letra pequeña como subtítulo dando la pista, ¿no? Evidentemente el subtítulo está puesto ahí con mucha intención, ¿no? Porque es así. Y luego respecto a los alumnos, tenían que salir tarde o temprano. Esta tarde los alumnos. Por cierto, acaba de entrar por ahí alguien. Es que no, desde aquí no veo bien, pero yo creo que es un antiguo alumno. Es que no lo sé. Ahí sentados. Buena pregunta. O sea, hay una cáscara, cuando yo hablo de Epicuro y de la eliminación del deseo de inmortalidad, pues es un poco lo que vivimos, no ahora, sino siempre, ¿no? Porque Epicuro vive hace muchos siglos. Podría haberlo dicho una persona de nuestro tiempo en un periódico, en un Sálvame, pero lo dijo Epicuro. No, usted no se preocupe de tal y entreténgase un poco. Bueno, Epicuro era más profundo que eso, ¿no? Pero la versión
banal de Epicuro es esa. ¿Qué pasa? Pues que nos encontramos con gente que anda muy distraída. Aquí también hay más profesores, ¿no? Uno de ellos, comparto coche con él todos los días y ahí nos lloramos mutuamente, ¿no? A veces nos decimos, nos dan ganas de dedicarnos a tener un huerto y cultivar tomates tranquilamente. Yo, el camino que he encontrado es el mismo que encuentro en mí, que he encontrado y que a veces funciona, a veces no, que es el de la herida. El de la herida. O sea, los alumnos vienen muy distraídos, pero también están heridos. Y tienen problemas y a veces gordos. Claro, yo no voy a convertir la clase en una terapia de... Bueno, yo doy psicología también y a veces me puedo usarlo, ¿no? Como herramienta. Pero es verdad que cuando yo contacto con ellos a un nivel que va un poquito más allá de lo estrictamente académico, o encuentro el modo de llegar a ese punto en el que ellos están heridos, se abren y acuden y piden una palabra, aunque solo sea para un problema concreto, pero a través... Yo es que no conozco otra manera de hacer humanidad, es curioso, que a través de la debilidad. Porque cuando uno se arma de fortalezas, que son todas ficticias, lo que hacemos es chocar unos con otros, inevitablemente. Y eso es algo que me atrae del Evangelio mucho, ¿no? Que a Nietzsche le horrorizaba, pero a mí me atrae. Es precisamente el mensaje de la debilidad. O sea, que cuanto más débil, más posible es con un contacto verdaderamente humano. Edificar desde unos supuestos que no son falsos, ¿no? Entonces los alumnos, cuando se perciben a sí mismos con esa debilidad, creo que se puede hacer algo, ¿no? No sé si digo algo o es muy... Pero yo lo vivo, ¿no? Cuando ellos se abren, cuando ellos te cuentan, cuando te dicen después de clase, oye, me gustaría hablar contigo, muchas veces pasa, se entra de un modo humano que es posible, ¿no? A partir de ahí se puede abrir un camino. Y de hecho se abre muchas veces. Más cositas. Perdón que me quite esto para que me puedas escuchar bien, que tengo la voz un poco tomada. Me gustaría contestar, no contestar, sino responder a tu inquietud de que digamos algo, pero diré algo que va a llevar dentro de una respuesta a una pregunta. En principio, yo tengo que decir que mi profesión, estoy más en la ciencia, soy médico, que ya no ejerzo por mi edad ya, y también tengo mis pinos en el tema humanístico de la literatura. Hace 3-4 años publiqué un libro que se llama Acorralando a la muerte, y hablaba de la vida y la muerte. Tuve que, además de verla por mi profesión, saludar a la muerte muchas veces, no la mía propiamente, pero también he visto el comportamiento de una persona que se va a morir. Entonces, yo creo que la inquietud tuya, que es la de, como has dicho, la de casi todo el mundo, pongo un casi, es la de no morirnos. O sea, decir, bueno, tenemos cosas por hacer, quizá. Es esa gente que tiene cosas por hacer, generalmente, aunque tenga 90 años y no ha hecho lo que quiere hacer, se muere mal. En cambio, a veces hay gente que se muere más joven, pero si ha dejado algo, solamente es la muerte biológica. Porque yo creo que la vida continúa dependiendo de si dejamos o no algo para la humanidad. O sea, una obra. Se me ocurre ahora, si nombramos científicos, recordar a Madame Curie, o Hawking, o no sé, Einstein, mucha gente, y de la parte espiritual,
digamos, filosófica, inclusive los griegos, hasta llegar a filósofos como Ortega y Gasset, gente que no han muerto. O sea, si nosotros, biológicamente sí, como todos los seres vivos, no existe ningún ser vivo que biológicamente permanezca, ni de plantas, ni de animales, ni de humanos. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿crees tú que el temor a morirnos desaparece cuando hayamos dejado una obra tan importante como la que han dejado aquella gente que sigue viva a pesar de que biológicamente han desaparecido? Gracias. Pues yo creo que no desaparece, adquiere otro sentido, quizá. Según hablabas, me venía a la mente un tema que hay que explicar en filosofía, que es el héroe homérico, ¿no? Antes del inicio de la filosofía, que está muy bien visualizado en una escena de la película Troya, ¿no? Cuando Aquiles tiene que ir a la guerra de Troya y tiene un diálogo con su madre, y su madre le advierte, le dice, si vas a la guerra, vas a conquistar una gloria en este mundo que va a perdurar por miles de años y tu nombre va a durar para siempre. O sea, Aquiles va a ser recordado por en este caso, no por haber contribuido con una vacuna, sino que, bueno, pues según la mentalidad aquella, por haber hecho una gesta heroica inmensa, ¿no? De haber participado en esa guerra, pero morirás joven, ¿no? Vas a morir, pero vas a perdurar. Sin embargo, si no vas a la guerra, tendrás una vida feliz, tendrás una mujer, tendrás hijos, descendencia, verás a los hijos de tus hijos, tendrás una vida dichosa. Cuando mueras te recordarán los hijos de tus hijos, pero a la cuarta o quinta generación tu nombre caerá en el olvido y será como si nunca hubieras existido. Y ese olvido, un poco esas maneras de vivir la muerte típicas de México, ¿no? De la película Coco, ¿no? Que también está ahí visualizado. Cuando uno se le deja de recordar, es la muerte eterna ya, porque ya desaparece. Es decir, vives en la memoria, no solo en la memoria, sino además si has hecho algo que realmente ayudaba a la humanidad, pervives. Pero claro, lo que pervive de ti tú no lo vas a ver. Y al final dices, bueno, ¿y a mí qué me importa si yo no lo veo? Yo, en ese sentido, un amuniano, que él se quejaba, ¿no? Y decía, sí, me dicen que vale la pena que yo me sacrifique por la sociedad sin clases o por tal, gente que moría. Yo cuando era adolescente, y hablo de cuando yo era adolescente, no ahora que ya peino canas, me sentaba muy mal porque yo oía las consignas comunistas ¿no? como enardecer de la valía que tenía dar la vida por luchar por una sociedad más justa, sin clases y tal. Y yo decía, voy a morir, voy a dar mi vida yo para que la aprovechen otros. O sea, yo egoístamente decía que la dé otro. O sea, yo, para algo que no sé si va a ser, porque es que no lo sé. Entonces, claro, no es en el mismo orden, pero parecido, ¿no? Porque tú ibas a contribuir al advenimiento de una sociedad justa en la que tú no ibas a disfrutar, ¿no? Entonces, claro, dices, vale, seré egoísta, pero yo lo que quiero es disfrutar esa sociedad. Entonces, mi sacrificio, en el momento en el que a costa de él yo me veo privado de él, se me torna absurdo y entonces ya, no sé si me explico. Entonces, a lo mejor uno dice, va, qué egoísta eres. Los otros son más altruistas, piensan. Yo tengo las dos partes. Yo luego creo que si hay algo que hacer y hay que dar la vida, pues ahí estoy, allá voy. Porque da sentido a que tú vivas. Pero eso sigue ahí, ¿no? Vale, yo me moriré. Y yo, por razones que no vienen al caso, también he visto gente morir y he visto el momento final y hay de todo, ¿no? Pero he visto quien tiene una razón de esperanza, he visto muertes en una paz que no he conocido de otra manera, ¿no? Una rebeldía, un revolverse contra el propio destino en ese último momento que es atroz. O sea, es decir, me muero, salvo que se quiere morir porque ya no quiere más en la vida que morirse, ¿no? Pero no sé si respondo. Yo me resuena mucho lo del héroe homérico, ¿no? De pervivir en la memoria, hacer algo, pero tú al fin y al cabo. Sí, yo creo que también hay un problema de identidad, ¿no?
que no es solamente la cuestión de la obra que haces, porque la obra que haces muchas veces tú no eres capaz de valorarla, se valora luego socialmente, ¿no? Es difícil que se den el tiempo. Pero aunque así sea, es un consuelo que tú la acabes, es un consuelo, pero también es un consuelo para la mayoría de la gente cuando le llega el momento de la muerte y se ha vivido una vida suficientemente larga, haber hecho una familia, haber respondido a la auxiliar que tenga, el haber perpetuado su nombre de alguna forma, o sea que es un consuelo que uno cabe. Pero yo creo que lo que tú estás planteando es algo mucho más allá, ¿no? Y es sobre todo la identidad, la pérdida de identidad y la pérdida sobre todo del amor a lo que tú amas, sea en la sociedad, sea en la medicina, sean tus hijos, sea una mujer. Eso es tremendo, pensar que se extingue para siempre, ¿no? Ese amor. Y claro, eso sí que lo da una religión, más allá del sentido de tu trabajo social, de la obra social o de la familia. Eso porque te garantiza que tu persona continúa, tu amor por los demás y aquellos otros que tú amas. Eso Sí. es el cielo, realmente, claro. Pero fíjate que eso no lo da una religión, porque, bueno, hay religiones que no son tal, ¿no? Como el budismo. Hablo un poco del budismo porque el budismo desarrolla al máximo, yo creo que al máximo, la potencialidad de la inmanencia, lo que es. Pero claro, la finalidad, esto salía también en la presentación del otro día, la finalidad es la disolución del yo. El yo no es más que un obstáculo al final, es una determinación que debe desaparecer para facilitar bueno, pues de alguna manera no sé, para facilitar ¿qué? El espíritu universal. Entonces, claro, depende. Yo, claro, aquí hay una persona que lo que propone es la perpetuación de tu propia conciencia, esa identificación que puede ser, según unos, ilegítima, del yo con el alma, que aquí sí que se perpetúa, es decir, el yo y el alma, el yo que es la identidad, o sea, no el egoísmo, sino la identidad, que yo sea yo. Y te has puesto ahí una palabra que no había salido, pero que es el amor, ¿no? Es decir, yo el otro día leí en otro libro que estoy leyendo una variación del ser es ser percibido de Berkeley, que decía es percibir, y decía ser es ser amado. Y me gustó mucho la frase, ¿no? Yo le tengo que dar vueltas, porque parece que bonita, de estampa. Cuidado, que ser es ser amado encierra mucha... pero claro, el amor conlleva, si es amor, la determinada seña de identidad. Porque si no, yo no entiendo un amor, pues lo de Dostoyevsky, a la humanidad. Vale. ¿Me explica usted qué es eso? No. Entonces, claro, la pérdida del yo entraña la disolución, la pérdida del amor. No existe el amor. Y claro, eso es durísimo. O sea, el haber experimentado el amor para que eso desaparezca y que el horizonte último sea la desaparición y el amor no tenga más sentido que para haber disfrutado unos momentos de evidente plenitud. Llega un abrazo de tu hijo en un momento dado y todo adquiere sentido. Pero al cabo de un rato el sentido se va a la mierda porque acaba de darte el disgusto del siglo y tal, ¿no? Es nuestra condición. Y ahí está esa... Pero el que el yo se perpetúe por toda la eternidad y pueda seguir amando, con la palabra amor con mayúsculas, yo, por lo que he buscado, yo necesito que venga gente y diga, no, esto también está en tal sitio, como promesa, pero como realización posible solo la encuentro aquí, en Jesucristo. O sea, yo tengo que decir el nombre propio. Otra cosa es que yo me lo crea. Porque eso no es tan fácil. Y lo digo porque yo me peleo todos los días con eso, ¿no? Es decir, si yo lo creo de verdad... Pero claro, creer de verdad eso implica un cambio radical en la existencia, absolutamente. Y por eso ese es el punto de tensión en el que yo estoy ahí siempre, ¿no? Es decir, yo realmente he hecho mío esto o hay algo de mí que lo rechaza. Bueno, ahí está un poco el... Ha quedado así todo. Solo una cosa. Hay un punto aquí en el que hablo de la fe y
porque me interesa un poco. Cuando se habla de la fe, se dicen muchas cosas y todas verdaderas o todas falsas. Y yo parto, en todo el libro parto de la experiencia de la existencia, ¿no? Entonces no puedo despegarme de ella porque es que es mi punto de arranque y mi punto de referencia. Cuando yo hablo de la fe, me reivindico. O sea, nuestro mundo está enfermo de falta de fe. Pero para empezar, no hablo de la fe en Dios, o sea, la fe como acto humano. Después esa fe se completa, ¿no?, en un acto que se puede abrir por completo a esa propuesta que viene. Pero cuando hablo de fe, lo hablo como el único acto que hace posible incluso el avance de la ciencia. Porque estamos preñados de actos de confianza para poder vivir. Entonces, el que hace ciencia está continuamente haciendo actos de confianza para poder avanzar en sus hipótesis, en sus necesidades de verificar lo que ha emitido como una pura hipótesis. Estamos haciendo actos de fe desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y no somos capaces de reconocer que ese ámbito es el ámbito de verdadera referencia en nuestra vida, ¿no? Hasta para la razón. O sea, es así como lo planteo, porque de otra manera yo no entiendo la fe. No, está la razón por un lado, la fe por otro. Oiga, ¿no? Es que el ámbito en el que yo me desenvuelvo todos los días en mi existencia es el de la fe. Y gracias a eso soy un ser racional. No sé si se entiende, pero así lo vivo y creo que es la experiencia radical de todo ser humano. Bueno, por mi parte yo no me quiero extender más. Si queréis comentar algo, críticas, bueno, como no lo habéis leído, alguien ha leído alguna cosita. Bueno, solo desearos, de verdad, que si lo leéis, es verdad que dice Kiko que se lee bien. Yo he intentado no ser muy técnico, aunque hay algunas cosas que es inevitable cuando hablo de palabras como la facticidad o tal. Bueno, pues nada, si tenéis algún problema, diccionario, ¿no? Pero es verdad que hay momentos en los que hay dar vueltas a problemas en torno a la verdad y tal, pero espero que en un nivel, digamos, mis alumnos no lo entienden, pero gente que ha terminado el bachillerato y de ámbito universitario lo puede entender. Entonces, pues ojalá ayude, es mi mayor deseo. Muchas gracias a todos.